siempre hay un recurso. La idea es que ustedes sean capaces de escuchar y eso es lo más importante. Este es el momento en el que nosotros apartamos un momento para la reflexión. Y ustedes saben que yo trato de ser muy cuidadoso con este momento nuestro cada semana y de todo corazón. En esta semana he estado orando, le he estado pidiendo por favor al Señor que en este día Él despierte en cada uno de nosotros la necesidad de encontrarnos con Él. Saben, cada uno de nosotros a veces viene semanalmente aquí, participa en las actividades y yo puedo medir que ustedes vienen aquí, pero yo no puedo medir si ustedes se han encontrado con el Señor o no. ¿Entienden lo que digo? Porque no es lo mismo. Incluso a lo largo de los años que el Señor me ha permitido estar en relación con cristianos y con iglesias, yo a veces he encontrado cristianos que han estado ocupando una banca en la iglesia por muchos años y que nunca en su vida tuvieron un encuentro directo con Jesús. Por eso lo primero de lo primero que quisiera que te cuestiones, que te preguntes a ti mismo, a ti misma, es: ¿de verdad yo he tenido un encuentro con Jesús? Porque un encuentro con Jesús produce un cambio tan radical en tu vida que no va a permitir que nunca lo pongas a Jesús en segundo plano. Si realmente tú tienes un encuentro con Jesús, Jesús se va a volver tan importante para ti que ninguna otra cosa va a ser más importante que eso. Que ninguna otra persona. Y me vas a decir: ¿ah, cómo? La religión se va a volver más importante que mis hijos, que mi familia. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Cualquiera que viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y uno puede decir: pero ¿cómo se le ocurrió decir semejante cosa, que tengo que andar odiando a la gente? Jesús no ha hablado de odiar a la gente. Lo que Jesús estaba diciendo es que para poner las cosas en perspectiva, la única manera de poder amar a nuestros seres queridos como tienen que ser amados es cuando lo ponemos a Jesús en el lugar que le corresponde. Mientras Jesús no tiene el lugar que le corresponde, muchas veces nosotros terminamos supuestamente amando, pero por egoísmo. Entonces, necesitamos poner las cosas en perspectiva y he orado, hermano, que el Señor ponga en cada uno de nosotros una sed de encontrarnos con Él. Y sorpréndanse, porque podemos tener encuentros con Jesús que son totalmente diferentes a los que nosotros podríamos haber esperado. Claro, nosotros venimos a la reunión y bueno, venimos para escuchar de Dios, ¿verdad? Venimos para estar con el Señor, sí, qué bueno. Venimos para poder tener un tiempo en el que tenemos una experiencia con Dios, qué bueno. Pero ¿sabes? Jesús te puede sorprender. Nosotros vivimos nuestras vidas de la mejor manera que podemos. ¿Lo hacemos bien o lo hacemos mal? Todos sabemos que a veces acertamos, a veces nos equivocamos y muchas veces hasta recibimos las consecuencias de nuestras propias equivocaciones. Y los que creemos en Jesús sabemos que si viviéramos apartados de Dios, eso conduciría a nuestra ruina espiritual. Pero seguimos todos haciendo las cosas lo mejor posible. Yo quiero darles a ustedes el valor de lo que tiene que ver el hecho de que Jesús se cruce en tu camino, de que tengas un encuentro con Jesús directamente. Tú sabes lo que es encontrarte con una persona. Hay veces que hacemos una llamada, nos mandamos un texto,
¿Nos encontramos dónde? Y ahí decidimos dónde nos encontramos. ¿IHOP te parece bien o prefieres McDonald's? Y tenemos un encuentro. Tenemos nuestras razones, queremos conversar, queremos ponernos al día, tenemos algo que negociar con la otra persona. Nos encontramos con gente todo el tiempo. Ahora, con Jesús, tener un encuentro con Jesús, ¿qué puede producir eso? ¿Se puede efectivamente tener un encuentro con Jesús? Yo quiero recordarles este pasaje de la Biblia que nos habla de personas que tuvieron efectivamente un encuentro con Jesús. Y quiero recordarles a ustedes cómo fue esto, para que nosotros también podamos compararnos y para que podamos identificarnos con ellos y de alguna manera podamos aprender a buscar nuestro encuentro con Jesús y también podamos pedírselo. Que le podamos pedir: Jesús, por favor, crúzate en mi camino, para que Él produzca lo mismo que Él ha producido en la vida de tantos a lo largo de la historia. Vamos a leer la historia que se encuentra al principio del capítulo 5 del Evangelio de Lucas, pero la voy a ir leyendo de a poquito. Entonces, primero voy a leer Lucas capítulo 5, versículos 1 al 3. Lucas 5, del 1 al 3, dice así: Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Bueno, muy bien. Aquí lo tienen a Jesús en acción, en cierto sentido. Jesús ya estaba empezando a ejercer su ministerio entre la gente, y como ustedes saben, Jesús hacía milagros, Jesús echaba fuera demonios, y Jesús traía tremendas enseñanzas, y entonces todas esas cosas convocaban a gran cantidad de gente, los que querían ver el espectáculo, más que nada. No todos los que le siguieron en aquel momento llegaron a ser sus discípulos efectivamente, porque simplemente querían ver qué más iba a hacer. Pero entre esos sí hubieron de los que se convirtieron en sus discípulos. Pero yo quisiera ver esta historia en este momento, no desde el punto de vista de Jesús. Aquí lo vemos a Jesús ya casi desde el principio de la historia, rodeado de la multitud. Jesús andaba junto al lago y la gente lo seguía y estaba rodeado de la gente. Yo quiero mirarlo desde el punto de vista de estos otros hombres. Dice, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Quiero ver esta historia desde el punto de vista de los pescadores. Ellos son los que nos representan a nosotros. Había mucha más gente involucrada en aquella historia, pero yo quiero pensar en estos pescadores que en aquel momento se encontraron con Jesús. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquellos pescadores estaban viviendo un día como debían haber vivido miles de días. ¿Saben dónde estaban los pescadores? En el trabajo. Ellos estaban en el trabajo. Ellos estaban en el ambiente natural donde ellos trabajaban todos los días. ¿Cuántas veces habían bajado de la barca y habían lavado las redes? Miren, quién sabe cuántas veces lo habían hecho. Ya lo hacían automáticamente. Menos mal que tenían un trabajo en el que mientras lavaban las redes inclinados, podían conversar con los amigos y quién sabe de qué cosas hablaban. Debían hablar de fútbol, debían hablar de política. No, fútbol no. Quién sabe, pero ellos estaban en su lugar habitual. Estaban viviendo su vida normalmente. Y a esto es a lo que yo quiero llegar.
¿Se dieron cuenta de lo que pasó? Ellos estaban viviendo su día normal, lavando las redes después del tiempo de pesca en el lago, y de repente empezaron a mirar y vieron que había mucha gente. Eso no era habitual para la costa del lago, especialmente en aquel momento en el que estaban. No era común que hubiera tanta gente. Y entonces, salido como de la nada, aparece este señor que le dice: oigan, ¿me permiten meterme en la barca y la llevan un poquito así desde el mar? Le enseño a la gente para que la gente no se venga tan encima de mí cuando les enseño. Es como yo acá, miren, yo acá puse el mar para que ustedes no se me vengan encima, ¿verdad? Porque ustedes son medio atropellados, yo no quiero que nadie me golpee mientras yo estoy enseñando aquí. No, pero Jesús, lo estábamos hablando en el tiempo de estudio, él sabía perfectamente cómo utilizar la acústica de los lugares y cuáles eran los mejores lugares para enseñar de manera que las enseñanzas llegaran a la gente. Por eso es que enseñó desde la ladera del monte en el tiempo del Sermón del Monte, y es por eso que aquí Jesús sabe perfectamente que sus enseñanzas van a llegar claramente a los oyentes si él enseña desde la barca. Él sabía, yo creo que, él tenía claramente identificado desde dónde soplaba el viento y que iba a traer su voz con todas las enseñanzas. Pero entonces aquellos hombres estaban allí en su trabajo, terminando una jornada laboral, probablemente cansados luego de largas horas, y estaban allí. De repente miran mucha gente y este señor que viene se les acerca y les pide para utilizar su barca. Y es cuando Jesús se cruza en el camino de ellos. Esto es algo, es una constante que se produce en la vida de las personas desde entonces hasta ahora. ¿Será que tú ya viviste esta experiencia de que Jesús se cruce en tu camino? Ustedes saben lo que es esto de cruzarse en el camino, ¿verdad? Tal vez has estado en algún lugar y de repente ves a una persona que hacía años que no la veías. Y inesperadamente, ¡ay, qué pasó! Tanto tiempo que no te veía. Se te cruzó en el camino. Y recuperaron sonrisas, recuerdos, memorias, intercambiaron ahora teléfonos y se pueden comunicar. Bueno, se te cruzó en el camino. En este caso, nosotros tenemos que entender que el Cristo resucitado, aquel a quien ninguna tumba pudo contener, se nos puede cruzar en el camino a nosotros libremente. ¿Saben, hermanos? Yo estoy convencido que Jesús hace esto muchas veces en la vida de personas sin que se den cuenta. ¿A cuántos desconocidos te cruzas tú cada día? ¿Y cuántas oportunidades hay en las que te cruzas con desconocidos? Y hay veces que el desconocido de alguna manera deja algún impacto y sigue de largo y tú nunca conociste ni su nombre. ¿No habrá sido Jesús a veces? El hecho es que estos pescadores estaban allí y Jesús se les metió en la vida. Ustedes saben que una vez que Él se metió, Jesús nunca volvió a salir de la vida de esta gente. Produjo un impacto tan grande que nunca más volvió a salir de allí. Pero esto no es algo que haya sucedido una sola vez en la historia. Dios ha venido haciendo esto una y otra vez a lo largo de la historia con gente. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué fue lo que sucedió con la vida de Abraham? Abraham vivía una vida normal con su familia, se había casado con Sara, vivía en la ciudad de Ur, tenía allí otros familiares y tenía amigos y tenía trabajo y tenía sus bienes y tenía muchísimas cosas. ¿Por qué lo tenemos en la Biblia, Abraham? ¿Porque él vivía en Ur y porque él trabajaba y porque tenía amigos? No.
lo tenemos en la Biblia porque Dios se le cruzó en el camino. ¿Entienden lo que digo? Él se transformó en el Padre de la fe, un modelo, un ejemplo para todos los que creemos, porque Él lo escuchó hablar a Dios. Ni siquiera la Biblia nos dice cómo le habló. Si Dios le habló por teléfono, le mandó un texto. No nos dice eso. Pero nos dice que Dios le habló. Dios se cruzó en su camino. Y a partir de ese momento, Abraham empezó a tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Y su vida jamás volvió a ser la de siempre. ¿Se ha puesto a pensar lo que le pasó a Moisés? Un día, Moisés estaba en el trabajo. Sí, él tenía un trabajo de pastor de ovejas. Él había viajado, se había establecido en una determinada nación, había conocido una señora, se había casado con ella y trabajaba para el suegro. Había conseguido trabajo con el suegro. Lo que él estaba haciendo era simplemente hacer su trabajo de cuidar las ovejas de su suegro. Pero sucede que un día, de repente vio una planta, una zarza, que estaba como encendida a fuego, pero no se terminaba de quemar. Quiso acercarse y de repente lo escuchó a Dios cruzándose en su camino y llamándole por su nombre. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés a partir de entonces? Nunca más en la historia volvió a ser el mismo. Su vida fue cambiada radicalmente a partir del momento en el que Dios se cruzó en su camino. La Biblia nos trae cientos de historias semejantes. En el Nuevo Testamento aparece un personaje que se llamaba Leví. A Leví lo conocemos también con el nombre de Mateo el publicano. ¿Y dónde estaba Leví? En la oficina. Trabajaba en una oficina de recaudación de impuestos, trabajaba para el IRS. Bueno, salvando las diferencias, ¿verdad? Pero recaudaba impuestos el hombre. Y las malas lenguas decían que era un poco corrupto y que se quedaba con un poquito más de lo que tenía que quedarse. Nos cuenta la Biblia que un día Jesús pasó frente a su oficina, lo miró y le dijo: sígueme. Cuando Jesús le dijo: sígueme, Leví no pudo quedar sentado donde estaba. Se levantó, dejó absolutamente todo y siguió a Jesús. Aquella noche hizo un banquete y recibió a Jesús en su casa y decidió que su vida había cambiado radicalmente. Nunca más volvió a ser el mismo. De hecho, uno de los libros de la Biblia está escrito por él, el Evangelio de Mateo. Entonces, nosotros vamos a ver esta constante de personas que van a encontrarse con Dios, van a encontrarse con Jesús. Jesús se les cruza en el camino y a partir de eso les cambia la vida. Estos pescadores estaban también en el trabajo. Fíjense que justamente elegí personas que estaban en lo más habitual, estaban haciendo el trabajo que hacían habitualmente y tienen un cambio a partir de una experiencia en la que Dios, Jesús, se les cruza en el camino. Es por eso que yo quiero que reconozcas ese momento en el que Jesús se cruza en tu camino. Y tal vez, si todavía no has cambiado radicalmente, es porque necesitas la experiencia real, no la experiencia religiosa de escuchar un mensaje, sino la experiencia real de que Cristo Jesús se te cruza en el camino, porque Cristo Jesús está vivo. Y Cristo Jesús quiere producir un cambio tan radical en tu vida que tu vida nunca vuelva a ser la misma y que Él se vuelva tan importante que tú no puedas vivir sin Él por el resto de la eternidad. Entonces necesitamos esta experiencia. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús cuando se cruza nuestro camino? ¿Saben una cosa? Jesús hace lo que no esperábamos.
Porque hay veces que cuando uno conoce a alguien, cuando uno tiene una relación con alguien, bueno, las personas hacen lo que uno espera, ¿verdad? Que nos saluden con amabilidad, que tengamos un buen momento compartido, que nos hagan un regalo. Hay cosas que nosotros esperamos de las personas cuando nos relacionamos con ellas. Pero cuando Jesús se nos cruza en el camino, Jesús hace cosas inesperadas. En estos versículos que leímos, ya vimos que Jesús vino a la vida de estos pescadores y simplemente les pidió para enseñar desde la barca. Y Simón Pedro fue generoso, lo suficientemente generoso como para acceder a esa petición y aceptó. ¿Qué fue lo que pasó a partir de entonces? Jesús hizo lo que ni Simón ni ninguno de sus amigos se esperaba. Voy a leerles aquí otra vez en Lucas 5, los versículos 4 al 7. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Jesús hace lo que uno no espera. Este maestrito que se le ocurrió enseñar a la intemperie, no estaba dentro de un edificio para enseñar, quiso hacerlo al aire libre, le pidió a los pescadores espacio en su barca para enseñar desde allí. Terminó de enseñar. Era el momento de dar una palmada en el hombro al dueño de la barca y decirle: oiga, muchísimas gracias, ha sido de muchísima ayuda, ha sido un gusto estar con usted. Bye. Y ahí terminaba la cuestión. Pero no terminó. Jesús hizo algo absolutamente inesperado. Nos dice este pasaje que Jesús termina de hablar y habla directamente con Simón, el dueño de la barca. Le dice: Simón, navega, lago adentro, mar adentro, y echa tus redes para pescar. Oigan, si ustedes alguna vez reciben el favor de alguien, traten de no darle demasiadas órdenes, ¿ok? Jesús acá se toma una atribución inesperada. Y Jesús está tratando con un profesional del área de la pesca. Yo sé que a algunos de ustedes puede ser que les guste pescar. No sé cuál es la profesionalidad que tienen ustedes. Yo soy un ignorante al respecto. Pero Simón sabía la cuestión de la pesca y conocía todos los detalles. Ustedes se dieron cuenta que cuando Jesús viene con su propuesta inesperada, Simón ya tiene la respuesta a flor de labios. Maestro, estuvimos trabajando toda la noche. ¿Y sabes cuántos pescados conseguimos? Ni uno. Nada, cero. O sea, no gracias. Pero ir al mar otra vez y echar las redes para después volver a sacarlas vacías. Ya tuvimos suficiente de esto por esta noche. Era así más o menos la respuesta. Y tú sabes cuando pasas por momentos en los que lo que estás intentando hacer para mejorar las situaciones no está funcionando. Era así más o menos lo que le pasaba a Simón. Lo que él estaba intentando hacer por el bienestar de su familia, para poder pagar las cuentas, para poder
estar a flote, vamos a llamarle así. No estaba funcionando, se había esforzado y no estaba obteniendo resultados. Aquella noche había sido una total pérdida. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y nada hemos pescado. Pero ¿saben? Hubo una iluminación, una chispa en Simón que mientras decía eso, lo miró a Jesús y le dijo: mas en tu palabra voy a echar la red. ¿Qué es lo que quiso decir Simón? Simón lo que estaba haciendo era hacerlo responsable a Jesús del resultado. Está bien, voy a echar la red, pero el responsable de lo que pase eres tú. Cuando saquemos la red vacía otra vez, ¿quién va a ser el responsable de la red vacía? Tú. Te voy a mostrar cómo sale una red vacía. Fue eso lo que Simón de alguna manera estaba diciendo. Por tu palabra, porque tú me lo dijiste, ya que tú lo has propuesto, está bien, lo voy a hacer. Ellos ya estaban limpiando las redes allá afuera. Una vez que limpian las redes ya no se usan hasta el día siguiente. Ellos hicieron algo porque Jesús se lo propuso, porque Jesús hizo algo inesperado. Hermanos, a veces Jesús te va a llevar a hacer, te va a proponer una idea inesperada. Jesús te va a proponer algo que tú no habías calculado, que tú no te habías propuesto, que directamente no fue el producto de tus pensamientos, no fue una de tus brillantes ideas. La pesca de aquel día no fue una de las brillantes ideas de Simón, porque Simón ya había renunciado a seguir pescando aquel día. Mas en tu palabra echaré la red. Y entonces dice que fueron un poco más mar adentro, echaron la red. Y tal vez hasta casi sin mirar, Simón Pedro había echado la red una vez más y la iba a recoger pensando que iba a volver vacía. Existe una tremenda diferencia de peso entre una red vacía y una red llena. Cuando Simón la quiso traer, la red no venía. Él se enganchó con algo. No, era pesca, eran peces. Y en aquel momento, probablemente dentro de la barca estuvieran Simón y Andrés, su hermano. Se miraron entre ellos. Estoy seguro. Yo me hago toda la película, discúlpenme, cuando yo leo esto. Y yo me los imagino a Simón y Andrés, se cruzaron la mirada en ese momento, como diciendo: oye, ¿qué está pasando aquí? Y esa es la diferencia que uno encuentra cuando Jesús empieza a hacer algo en su vida. Uno empieza a preguntarse: oye, ¿qué es lo que está pasando en este lugar? Acá está pasando algo diferente, algo raro, algo especial está aconteciendo en mi vida, y esto tiene que ver con la presencia de Jesús aquí. Ahora, ¿ustedes se han puesto a pensar en los milagros que hizo Jesús a lo largo de su ministerio? Jesús tuvo la capacidad de caminar sobre el mar, en aquel mismo mar, en una noche de tormenta. Caminó sobre el mar. Jesús no había ni siquiera necesitado a Simón Pedro para andar por allí. Él podía haber dejado a Pedro y haberse ido caminando por sobre el mar. Uno de los milagros que hizo Jesús. Jesús le dio vista a ciegos. Jesús hizo caminar a los paralíticos. Jesús resucitó muertos, y no uno, varios. Tremendos los milagros que hizo el Maestro. Jesús calmó tormentas. Los milagros de Jesús son tremendos. Pero aquí, ¿qué milagro se le ocurrió hacer? Pesca. ¿Se dan cuenta que comparando los milagros uno dice:
Si me das a elegir un milagro, yo quiero ver cómo Jesús le da de comer a las multitudes de miles de personas, partiendo de unos pocos sándwiches de pescado. O quisiera estar frente a la tumba de Lázaro y verlo salir resucitado. Pero, ¿pesca? Yo tengo fotos de gente que sacó cosas del agua. Pescadores. Que sí, qué lindo, qué bueno, pero hasta es normal. Hablando de milagro, parece insignificante con respecto a otros. Pero ¿saben? Este milagro insignificante produjo un cambio tan profundo en la vida de estas personas, que estas personas terminaron muriendo por Jesús y lo hicieron alegres. No les pesó. Sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Entonces, nosotros necesitamos de este Jesús que se cruza en nuestro camino y que hace lo que nosotros no esperábamos, que se mete en nuestras vidas y produce un cambio, empezando con algo que nosotros ni siquiera habíamos considerado que podía ser hecho. Eso es lo que Jesús hace. Jesús interviene en nuestras vidas y produce un cambio a partir de esas cosas diferentes que Él hace en nosotros. Así como sus enseñanzas son diferentes a las enseñanzas de cualquier maestro de toda la historia, así sus obras, las cosas que Él hace, son diferentes a las cosas que nosotros podemos esperar que ocurran. Entonces, cuando Jesús se cruza en tu camino, vas a saber que Él se cruzó y vas a saber que es Él. Pero entonces, una vez que Jesús se cruza en tu camino y una vez que Jesús hace lo que no esperaban, cuando Jesús hace lo que no esperabas, nosotros cambiamos y llegamos a entender lo que nunca habíamos entendido. Ese momento en el que llegas a entender lo que nunca antes habías entendido es un momento de revelación. Es un momento en el que queda claro para ti lo que ningún libro escrito por seres humanos te podría explicar lo suficientemente bien. Y eso ocurre solamente cuando tienes un encuentro con Dios. Solamente cuando Jesús se te cruza en el camino. Eso fue lo que le sucedió a estos hombres. Y fíjense cómo está escrito acá en los versículos 8 al 11. Lucas 5 del 8 al 11 dice: viendo esto, Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Algo pasó en el corazón de Simón y de los que estaban a su alrededor cuando vieron esto. No era la primera vez que pescaban, ¿entienden eso? No era la primera vez que pescaban. Lo que había hecho la diferencia en este momento no era el hecho de que vieran peces metidos en la red. Lo que había hecho la diferencia era la palabra de Jesús, era la autoridad de Jesús, era el cambio que Jesús podía producir en cualquier tipo de circunstancia. Cuando ellos vieron aquella pesca, inmediatamente dice aquí en este relato que se llenaron de temor. Quiere decir que se llenaron de asombro. ¿Alguna vez te ha pasado algo que te ha hecho contener la respiración? Te ha asombrado, te ha sorprendido. Eso es lo que produce realmente Jesús cuando nosotros podemos ver en Él la persona que Él es realmente. En aquel momento, aquellos hombres se dieron cuenta que Jesús no era simplemente un maestro más. En aquel momento,
aquellos hombres se dieron cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios. En aquel momento, aquellos hombres se dieron cuenta que no estaban frente a un hombre común y corriente, sino que estaban frente a la presencia del propio Dios. Y eso lo cambió todo. ¿Se dan cuenta de lo que pasó en aquel momento? Simón Pedro cae de rodillas ante Jesús. ¿Cómo? Hasta ese momento él no había sentido la necesidad de arrodillarse. Jesús acababa de pronunciar las enseñanzas más hermosas que pueden haberse escuchado. No sabemos el contenido porque no nos cuenta qué fue lo que enseñó Jesús. Sin embargo, él podía haber escuchado las preciosas enseñanzas de Jesús, pero hasta ese momento no había sentido la necesidad de inclinarse, de arrodillarse delante de él. Cuando vio aquella pesca, cuando vio lo que la palabra de Jesús producía, la autoridad de Jesús producía, cae de rodillas delante del Maestro. ¿Y saben qué hace Simón Pedro? Le empieza a hablar de él. ¿Se dieron cuenta? Cuando Jesús hizo aquello, Simón descubrió cosas acerca de sí mismo. ¿Que se dan cuenta de lo que dice? Simón cae de rodillas ante Jesús y él dice: apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. No sé, discúlpame si yo leí mal el pasaje, pero ¿quién le preguntó a Simón si era pecador o no? Nadie le preguntó. Él solo sintió la necesidad de confesar su situación espiritual. Y saben, eso es lo que le pasa a las personas que llegan delante de la presencia de Dios. Cuando uno tiene un encuentro real con Dios, cuando se le produce un encuentro auténtico con Dios, las personas se miran a sí mismas y se dan cuenta de que no merecen estar allí y que aquello les podría causar la muerte. En el texto que nos leyó Evelyn hace un rato, se los voy a leer otra vez para que ustedes lo recuerden, nos muestra exactamente lo mismo. Dice Isaías, en Isaías 6: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué le pasó a Isaías? Primero nos relata una maravillosa visión que tiene, dice: en tal momento, en tal año, lo vi a Dios, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime. Tuvo esa visión y además nos cuenta de las faldas del Señor que llenaban el templo, nos cuenta de los serafines que tenían tantas alas y qué hacían con sus alas, nos cuenta de lo que escuchó que daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Nos dice que el lugar tembló. Y entonces, disculpen, inmediatamente después de describirnos la visión, Isaías no pudo evitar verse a sí mismo y dijo: ay de mí, hasta aquí llegué, estoy muerto. Yo no soy digno de ver lo que acabo de ver. Él se miró a sí mismo, dijo: soy una persona de labios inmundos. ¿Saben qué le pasó a Isaías en aquel momento? Se acordó de todas las estupideces que había dicho con sus labios. Claro que nosotros no tenemos esa memoria, ¿verdad? No nos acordamos de esas cosas feas que decimos. Sí nos acordamos. Pero en el momento en el que tú te encuentras con Dios,
Cuando tú realmente te encuentras con Dios, es como que inmediatamente no puedes evitar mirarte a ti mismo y decir, ¿qué hago yo aquí? Yo no merezco esto. Exactamente eso fue lo que le pasó a Simón aquel día, tirado sobre aquella barca, de rodillas delante de Jesús, diciendo, no te me acerques, tú eres demasiado santo, demasiado maravilloso, demasiado poderoso para mí. Yo soy un pecador. ¿De qué se habrá acordado? ¿De qué vergüenzas se habrá acordado Simón en aquel momento? Y me pregunto, ¿de qué vergüenzas nos acordaremos cada uno de nosotros cuando Jesús se nos cruza en el camino? Cuando nos damos cuenta que estamos frente al Hijo de Dios. Eso es lo que sucede cuando uno se encuentra efectivamente con el Señor. Cuando uno se encuentra con Dios, uno tiene esa experiencia de sentirse descubierto, de sentirse a la vista del Señor. Y es bien interesante que el propio Jesús es el que lo anima, porque dice que Él dijo esto y era un sentir que Él compartía con los otros, incluyendo a Jacobo y a Juan. Acá los incluye en toda la historia, pero en medio de todo esto se escucha la voz de Jesús. Dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Te das cuenta de lo que Jesús estaba haciendo? Primero le dice, no temas. O sea, Jesús en cierto sentido podría estar diciéndole, tengo todo el poder para destruirte ahora mismo por todas las cosas malas que hiciste. Pero ¿sabes qué? No temas, no lo voy a hacer. No te voy a destruir en este momento. No temas. Lo que le dice es contrario. Desde ahora vas a ser pescador de hombres. ¿Qué le está diciendo Jesús? Le está diciendo que Él tiene planes para el futuro de Él. Cuando tú te encuentres efectivamente con Jesús, eso te va a impactar tanto que te vas a mirar y te vas a dar cuenta de que tú no mereces estar con Él. Pero Él te va a animar y te va a revelar que Él tiene un plan para tu vida y que Él sabe qué hacer con tu vida a partir de ese momento. No temas, vas a ser de ahora en adelante pescador de hombres. ¿Y qué pasó a continuación? Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Nunca más se separaron de Jesús. Estos mismos hombres arriesgaron sus vidas una y otra vez con tal de mostrarle al mundo que el Hijo de Dios había resucitado. Estos hombres perdieron sus vidas por Jesús. Jacobo, el hermano de Juan, fue uno de los primeros mártires. Fue ejecutado por orden del rey Herodes. Y ellos mismos tuvieron vidas de sufrimiento. Nunca más se apartaron de Él a partir del momento en el que Jesús se les cruzó en el camino. Entonces, hermanos, ¿se ha cruzado Jesús en tu camino? ¿Has tenido un encuentro tan radical con Él que te hayas comprometido con Él de tal manera que Él llegue a ser lo más importante de tu vida? ¿Has llegado a tener un encuentro con Él en el que te has dado cuenta de que nada en tu vida vale tanto como Él, como su presencia, como su palabra, como su enseñanza? ¿Has tenido ese encuentro con el Señor? Estas historias fueron escritas para que sirvan de ejemplo para nosotros, porque el Señor quiere obrar en nuestras vidas de la misma manera que obró en la vida de Simón aquel día. Así que pídele por favor al Señor mientras oramos que te permita encontrarte con Él. No solamente te conformes con tener una experiencia religiosa de estar en una reunión, escuchar un mensaje.
necesitas encontrarte con Jesús. Y necesitas que este Jesús que le cambió la vida a estos hombres, cambie la tuya y que nunca más vuelvas a ser la misma persona. Amado Dios, te damos muchas gracias por permitirnos estar delante de ti hoy, y gracias, Señor, de todo corazón te damos, porque en tu enseñanza hemos aprendido que tú nos amas como nadie nos ha amado, Señor. Y gracias, Señor, porque en Cristo Jesús encontramos el perdón de nuestros pecados, en Cristo Jesús encontramos la limpieza de nuestras almas, pero, Señor, no queremos que eso se quede como algo más en nuestra vida, como si nunca hubiéramos tenido la experiencia de encontrarnos efectivamente contigo para jugarnos la vida por ti, para poder estar totalmente entregados a ti, que todas las áreas de nuestra vida te pertenezcan y que podamos vivir dedicados a ti el resto de nuestra existencia. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Lo que te estamos pidiendo en el día de hoy es que tú nos permitas encontrarnos contigo, Señor. Señor, que permitas que personalmente cada uno de nosotros tenga un encuentro tan poderoso contigo que nuestras vidas nunca más vuelvan a ser iguales porque nos encontramos contigo. Señor, gracias por el ejemplo en la vida de Simón y los demás, Señor. Que así como ellos cambiaron, así como ellos luego estuvieron dispuestos a entregarlo todo por ti, que así pase con nosotros, Señor. Señor, no permitas que escuchar tu palabra se convierta solamente en una cosa más en nuestras vidas y que bueno, es algo que hacemos semanalmente y que pierda su calor, su valor. Señor, permite que nos encontremos directamente contigo y que eso lo cambie todo. Señor, que verdaderamente tu Espíritu esté tocando nuestras vidas. Tú conoces a cada uno, Padre, y yo te ruego que tú estés obrando particularmente en la vida de cada uno. Y, Señor, cuando llegue el momento de decidir qué hacer, aquellos pescadores decidieron dejarlo todo y seguirte. Señor, que nosotros podamos tomar decisiones sabias delante de ti también. Y si hay que dejarlo todo, y si hay que cambiar, y si hay que hacer lo que nunca hubiéramos esperado hacer, Señor, que hagamos eso con tal de honrarte, con tal de glorificarte, porque hemos tenido un encuentro contigo en el que nos hemos dado cuenta de que tú has querido visitarnos, aunque nosotros no lo merecemos. Señor, gracias por este momento. Te damos a ti toda la honra, Señor, y te entregamos la alabanza. Te rogamos que sigas obrando en nosotros, Padre. Bendice nuestras vidas, nuestras familias y dirígenos conforme a tu voluntad. Y por favor, bendice y visita la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y el resto del mensaje lo es para hacer la invitación para el próximo domingo, después del servicio. Vamos a tener nuestro tiempo de celebrar la Navidad juntos, ¿no? Tener un tiempo de almuerzo, de tener tiempo de juegos y realmente disfrutar juntos como hermanos, que el Señor nos ha dado esta oportunidad de pertenecer a la Iglesia de Cristo. Entonces vamos a tener un tiempo de celebrar y que cada uno pueda traer algo para compartir. Siempre estamos diciendo esto de compartir juntos. Realmente que lo que dispongas en tu corazón, una comida, lo que sea, pero trae algo para compartir porque es realmente bueno, es agradable para nosotros mismos el estar dispuesto a brindar algo para el otro. Entonces vamos a tener un tiempo de familia donde vamos a comer, obviamente, ¿no? Y vamos a jugar y bueno, quizás por ahí nos ganamos algunos premios. Entonces, realmente los convido a todos que tengan esa oportunidad, ¿no? de venir a la casa del Señor y celebrar que el Señor un día nació
y que Él vino y entregó la vida por cada uno de nosotros. Realmente esa es la verdadera celebración, ¿verdad? Pero también nos gozamos y nos alegramos de poder disfrutar juntos como familia. Muchísimas gracias. Entonces están invitados, esto es este domingo, domingo 17. Yo quiero recordarles, este año, Nochebuena, o digamos la víspera de Navidad, cae domingo, es el domingo 24. Ese día nosotros vamos a tener un servicio breve en el que vamos a celebrar la Cena del Señor. Va a ser algo breve, no vamos a extendernos demasiado y vamos a dejar que luego ustedes puedan ir a celebrar con sus familias como corresponde, ¿verdad? Justo domingo cae el 24. Entonces tengan en cuenta eso. Este miércoles también nos vamos a reunir para tener nuestro tiempo de reflexión a las 6 de la tarde, entonces espero que participen. El domingo que viene tenemos estudio bíblico, sí, antes del servicio, pero el domingo 24 no vamos a tener estudio bíblico, solamente vamos a tener ese servicio, ¿de acuerdo? Así que tengan en cuenta todas estas cosas y bueno, tengan una buena semana, que el Señor les bendiga.